Muy bien. Glosolalia, dice el título de hoy, Glosolalia. El verdadero don de lenguas. ¿Por qué decimos el verdadero don de lenguas? Porque realmente puede que exista un falso don de lenguas y hoy lo vamos a comprobar de alguna manera y lo vamos a ver. ¿Es una evidencia del Espíritu Santo? Según la Real Academia de la Lengua, el glosolalia significa don de lenguas, don de lenguas. Y también dice, el diccionario de la Real Academia, dice que es un lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas, secuencias que son rítmicas y que son repetitivas, propio, dice, del idioma infantil y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos. Eso es lo que nos llega a decir el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Muchos cristianos en el mundo carismático y pentecostal creen que la proclamación del Evangelio debería estar normalmente acompañada por señales, maravillas y milagros. Es decir, si no hay señales, si no hay maravillas y si no hay milagros, pareciera como si no hubiese experiencia cristiana. Y en esas maravillas, pues se incluye el don de profecía, como sucedió en el Nuevo Testamento, y el don de lenguas, como sucedió en el Nuevo Testamento. Vamos a aproximarnos un poco a este fenómeno y vamos a ver que se presenta como un movimiento, de hecho, para unir a las iglesias, que de alguna manera va más allá de las barreras de las denominaciones y lo que pretende es preparar al mundo para el regreso de Cristo. Eso es lo que argumentan los que creen en este don de lenguas, en este concreto que vamos a ver en esta tarde, ¿no? El Espíritu Santo nos unirá a todos. Vamos a ver ahora... Un documento impresionante, niños norteamericanos adoctrinados a través de la histeria en nuevas religiones que no eran sino una excusa para el pensamiento ultraconservador. En América Latina, y cada vez más aquí en España, las nuevas corrientes religiosas están planteando una competencia durísima a la Iglesia Católica. Sus adeptos aumentan, su número aumenta y aumenta. Noticias 4 ha asistido en Madrid a una celebración de los pentecostalistas, a la fe a través de una especie de orgía de emociones. Es un reportaje de Edurne Arbeloa. Estamos en un salón de bodas. Hay orquesta, corbatas y tacones. Pero no es un banquete. Empieza una misa pentecostal. Mucha música y participación de los fieles. Se lee la Biblia, pero de otra manera. Reunidas unas 400 personas de 20 nacionalidades. Nadie se contiene porque, como dice el pastor, esto es mejor que el fútbol. Algo mejor que el sexo, algo mejor que el fútbol, algo mejor que el Real Madrid. Han encontrado Real Jesús. El Real Jesús que atrae también a los jóvenes. Mi hermana Magdalena está aquí. Pregúntale a ella si está contenta que su hijo ya no está en las pandillas. Todo es obra, dicen, del Espíritu Santo. La principal característica del pentecostalismo es el papel protagonista que otorga al Espíritu Santo. Dicen aquí que cualquier creyente puede recibirlo. Es para ellos la experiencia más intensa. Para sentir la presencia de Dios, los fieles se acercan al púlpito, piden perdón y levantan las manos. Es el momento cumbre. Porque tú eres santo, Señor de la gloria. Poco a poco empieza el éxtasis colectivo. A unos les da por agitarse. Otros lloran. Y muchos emiten sonidos extraños. Dicen que es el don de lenguas. Me he sentido como si hubiese llegado al encuentro de mi padre y que todos mis problemas que los tenía aquí guardados, por fin podría echarlos para afuera. Es el pentecostalismo, la corriente cristiana que más crece. Muchos encuentran aquí lo que no les da el culto católico.
Yo decía, Señor, ¿de verdad tú estás ahí? Le preguntaba, pero realmente mi corazón no era lo que yo sentía, pero cuando llegué a lo que es la iglesia evangélica pentecostal, pude sentir el amor de Dios. Quería tener un cambio, iba a la iglesia católica, pero no lo podía, no lo podía tener. En España hay ya 450 lugares de culto y unos 200.000 seguidores. Yo creo que va a ser esto, la venida de los inmigrantes, mayormente los latinos, que va a ser un motivo tremendo para que la iglesia aquí en España crezca, las iglesias evangélicas. Para algunos es un movimiento cercano a una secta, pero está reconocido como corriente protestante, la que cobra cada día más fuerza. Interesante, ¿eh? este estudio periodístico. Este fenómeno se viene dando desde mediados del siglo XX en los Estados Unidos, dentro de la llamada experiencia pentecostal. Esto se produce en diversas denominaciones que, aunque se basan en las mismas doctrinas procesadas por las congregaciones tradicionalmente evangélicas, se diferencian en dos puntos fundamentales. Los dos puntos fundamentales son, uno, la experiencia cristiana consiste en hablar en lenguas. Por ello, todo cristiano deberá experimentarla como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Será la señal inicial de una conversión auténtica. Fijaros, si la premisa es que para ser un cristiano auténtico tienes que hablar en lenguas, las personas van a desear profundamente que se produzca esto en sus vidas. Lo van a desear y van a orar y van a abrir su mente y su corazón para que eso se produzca en ellos, ¿no? Y la segunda diferencia es en el don de la curación de enfermedades, en el don de la sanación. Hoy no vamos a hablar de este segundo aspecto, sino que vamos a hablar de las características del don de lengua. Es de ese don de lenguas que se presenta en estas denominaciones, ¿no? Hay varios autores pentecostales que lo definen de las siguientes maneras. Por ejemplo, W.H. Norton dice: son expresiones sobrenaturales originadas por el Espíritu Santo. La glosolalia no tiene nada que ver con el lenguaje, no tiene nada que ver con la inteligencia humana. Es un lenguaje incomprensible por el que escucha. Punto número 4. Es una intervención del Espíritu Santo en los órganos del lenguaje humano. Es decir, hay algo que se apodera del ser humano y utiliza la lengua, pero no utiliza el cerebro, ni utiliza la inteligencia, sino es una especie de abducción de algo que entra en el ser humano y utiliza a ese ser humano para expresar algo ininteligible. Dice, cuando se da el don de lenguas, punto número 5, la inteligencia, la comprensión, el espíritu del hombre permanece en reposo. O sea, el hombre está anulado. Punto número 6, por todo lo anterior, hablar en lenguas es un milagro vocal. Este es un autor pentecostal. Estamos viendo ahora definiciones que hacen los propios pentecostales en relación al don de lenguas, ¿no? Son sonidos incoherentes que pueden ser interpretados por una segunda persona. Flowers, J. Flowers, que también es miembro de las Asambleas de Dios, dice: la recepción del Espíritu Santo es como un poder en el interior de una persona. Sube del interior y toma posesión. Estas palabras son interesantes, ¿eh? Toma posesión de la palabra. Palabras que llegan, que no pasan por la inteligencia. Son palabras estáticas, dice él. Este mismo autor dice: surge del interior del creyente un deseo de comunicarse con Dios en lengua, porque realmente si dentro de la congregación la característica para saber si eres un auténtico cristiano está en que tengas este don, tú vas a desear que esto se produzca en tu vida. Y cuando además ves que los demás también lo están experimentando, ese supuesto don con palabras que no se entienden, pues si en tu mente aparece ese deseo de expresar esas palabras que no entiendes
y que salen y que brotan de ti, tú no las vas a reprimir, o sea, vas a estar abierto a que eso suceda, ¿no? Surge en el interior del creyente un deseo de comunicarse con Dios en lengua, quedando el razonamiento en un segundo plano. Esto también da que pensar, que Dios anule el razonamiento humano, para que desde el corazón, es decir, desde la emoción, se comienza a hablar a Dios. Entonces una corriente llega a la lengua, convirtiéndose en una nueva lengua, por medio de la cual se habla a Dios. Se podría definir como que el hablar en lenguas es el fruto de haber sido lleno del Espíritu Santo, y se trata de palabras pronunciadas en un estado que podríamos decir que es un estado de éxtasis, las cuales no provienen ni de la inteligencia ni de la razón humana, sino que son un sentimiento profundo del corazón. En el reportaje que hemos visto hace unos minutos sobre el mundo pentecostal, si os habéis dado cuenta, esos cultos están todos basados en la emoción. Es emocional. Las personas dicen que esto, decía el orador, dice, esto es más bueno que el Real Madrid, esto es más bueno que el fútbol, esto es más bueno que el sexo. ¿Por qué? Porque se produce una especie de catarsis, una especie de volcado. ¿Qué sucede con las personas que van a los estadios de fútbol? Que gritan, se emocionan y cuando salen, salen relajados. Pues algo sucede, algo así similar sucede en este tipo de culto, ¿no? Las personas entran en un éxtasis, se tiran al suelo, hay una serie de manifestaciones externas y cuando terminan, pues se sienten que sienten algo, o sea, porque basan la religión en el sentir, que esto es también para que pensemos y reflexionemos, ¿no? El pentecostalismo, en el don de lenguas, en el Nuevo Testamento se basa en estos textos. En Marcos 16, 17, si queréis ayudarme en los siguientes textos, de Hechos y de 1 de Corintios, yo voy a leer Marcos 16, versículo 17, dice así: y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas, ¿eh? ¿Alguien tiene Hechos, capítulo 2 y versículo 4? Dice así: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les diese que hablasen. Hechos 10, 46, también podemos leer, que dice lo siguiente: porque lo oirán, hablaban en lenguas y que magnifican a Dios. Muy bien. Hechos 19, 6, dice así: y habiéndolos impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y 1 Corintios 13 dice así, versículo 1, y si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Ellos se basan un poco en esta frase, lenguas angélicas, ¿no? Como si fuesen lenguas ininteligibles. Y el capítulo 14 de la carta a los Corintios es donde está centrado el meollo de la cuestión. Este es un capítulo complejo, complicado, difícil. Vamos a leerlo de una manera un poco rápida, me detendré en alguna parte, pero lo vamos a diseccionar un poco y lo vamos a analizar entre todos, ¿eh? Dice así, 1 Corintios 14, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. Tengo que deciros que en este capítulo aparece la palabra lengua, el que habla en lengua, no en plural, ¿eh? Sin embargo, en Hechos 2, el don es hablar en lenguas, en plural. Lo que pasa es que las traducciones lo han hecho similar, ¿eh? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 3, si me queréis seguir la lectura. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que querría que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, a no ser que las interprete o traduzca
para que la iglesia reciba edificación. Así pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué provecho os seré si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con enseñanza? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dan distinción de notas, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, si la música no tiene una armonía, ¿de qué sirve esa música? Si la lengua que estoy hablando son sonidos inteligibles que nadie entiende, ¿de qué sirve eso? Así también vosotros, versículo 9, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de lenguas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Todas las lenguas tienen su significado, todos los idiomas tienen su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, si yo desconozco el idioma, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua, pida en oración poder traducirlas, poder interpretarlas, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo, porque tú a la verdad das gracias. Bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros que 10.000 palabras en lengua. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Pues porque el incrédulo, cuando está viendo que tú, sin conocer un idioma, estás hablando a alguien en un idioma que tú no conoces y ese alguien está entendiendo lo que dices, el incrédulo se queda impactado de que eso es un don genuino que viene de Dios. Pero un don que lo que hace es emitir ruidos, sigamos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, versículo 23, y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, profetizar, hermanos, profeta es mensajero. Si todos traen un mensaje de Dios, una reflexión bíblica, podríamos decir, ¿no? Y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo secreto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que Dios está realmente entre vosotros. Pablo está resaltando el don de profecía sobre ese supuesto don de lengua que se estaba produciendo en la iglesia de Corinto. Versículo 26. ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, que lo hagan 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno traduzca o interprete. Las versiones dice interprete, pero se trata de traducir. Y si no hay traductor, calle en la iglesia, ese don. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás disciernan, es decir, reflexionen en lo que está diciendo ese mensajero, el mensaje que está presentando. Y si alguno le es revelado a otro que esté sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, sino por uno, para que todos aprendan y que sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas. Pues Dios, y este versículo es clave, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Pero si alguno lo ignora, que lo ignore. Así pues, hermanos, anhelad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios había dado en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, había dado el don de lenguas para alcanzar a los extranjeros, porque en aquella época no se conocían, no había traducciones, y Dios hizo ese milagro, esa obra milagrosa, para que se pudiese alcanzar a los gentiles y alcanzar a otras nacionalidades, y por eso Dios manifestó ese milagro del don de lengua. Vamos a ver ahora, a analizar un poco la situación de la iglesia de Corinto, una iglesia especial, o sea, hay que enmarcar un poco el don, dónde se está dando este supuesto don, y lo vamos a hacer analizando un poquito qué pasaba ahí en esa iglesia, ¿no? En una lectura meditada del capítulo 14, como hemos hecho, se descubre que Pablo quiere evitar que algo que sea distinto a Dios y al Espíritu Santo pueda intervenir en la iglesia, creando confusión o engaño en lo referente a los dones espirituales. ¿Cómo eran los miembros de la iglesia de Corinto? La contestación a este interrogante es trascendental para comprender por qué Pablo en sus declaraciones quiera prevenir, mediante el cumplimiento de unas normas precisas, el que se dé la posibilidad de que el enemigo actúe en la iglesia. Cuando analizamos el capítulo 14, nos damos cuenta que Pablo está tratando de evitar que el enemigo pueda hacer daño en la iglesia. ¿Cómo eran los miembros de la iglesia de Corinto? Fijaros, era una iglesia dividida. Ahí lo podemos ver en el capítulos 1 y 2 de 1 de Corintios, capítulos 1 y 2 enteros, ahí nos habla un poco de la división, pero simplemente vamos a ver 1 de Corintios 1, versículos 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Dios Jesucristo, que hagáis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer, y porque ha sido formado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que no hay entre vosotros contiendas. He sido informado, o sea, a Pablo le ha llegado un informe, le ha llegado una carta de los de Chloe, que eran un grupo de la iglesia, de que en la iglesia había problemas, y habría divisiones y contiendas en la iglesia. ¿Qué más cosas estaban pasando en esa iglesia? Ahí había partidismos, había problemas de orgullo y había problemas de inmoralidad. Eso lo podemos ver en los capítulos 3 y el capítulo 5. Pero en 1 Corintios, capítulo 3, vamos a ver 2 o 3 textos, versículos 3 y 4, capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 3 y 4. Porque si aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis según el modo humano? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales diciendo eso? Y el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación. Fornicación es la porneia, es decir, los pecados de tipo sexual. Tal fornicación cual ni aún se sabe que existía entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Pablo está queriendo decir aquí que estos problemas que pueden tener algunos en la iglesia, si se están consintiendo, pueden infectar toda la iglesia y afectar, porque esa es un poco de levadura y la levadura tiene que ser buena. Eso sería en el punto B. En el punto C, en lugar de espirituales, se les dice que son carnales. 1 Corintios 3:1 dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hoy vamos a estudiar textos y vamos a hacer un análisis de la Biblia, Por eso os invito a que tengáis la Biblia ahí a punto, y cuando tengáis algún texto, os voy a ponerlos todos aquí ya, todos los puntos, y cuando tengáis algún texto preparado, me lo decís y entonces lo podemos hacer. Ponen en duda el apostolado de Pablo, los corintos, también ponen en duda el apostolado de Pablo. En el capítulo 4, versículo 1, 3 y 5 dice así,
que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo en poco tengo ser enjuiciado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El ministerio de Pablo es puesto en duda en esa iglesia de Corinto. Hay un grupo que realmente le tienen a Pablo como una autoridad espiritual. Las autoridades en la iglesia son espirituales, no son autoridades de unos sobre otros. Todo lo contrario, en la iglesia unos sirven a otros, nos servimos todos unos a otros. La única autoridad que puede existir es la espiritual, ¿no? Pero eso está poniéndose en tela de juicio en Pablo, ¿no? Hay contiendas y pleitos entre ellos y entre los infieles. 1 Corintios 6, versículos del 5 al 8. Dice así: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Vamos a ver, hay problemas en la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Que la iglesia no puede resolver los pleitos que hay entre los hermanos? ¿Que los hermanos para resolver los pleitos se han de ir a los de fuera para que les resuelvan los pleitos? Pero ¿cómo estamos llegando ante eso? Les está diciendo Pablo, ¿no? Hay problemas con la idolatría. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 7 al 14. Dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Se bebe la copa del Señor y la copa de los demonios. 1 Corintios 10, del 19 al 21. Dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo está hablando de los sacrificios que se hacen a los ídolos y Pablo no da importancia a eso. Y el cristiano maduro de esa época no tiene ningún inconveniente en que eso se coma o no se coma. Otra cosa es que eso se haga en público y otra cosa es lo que eso simboliza. Eso sí que lo está teniendo en cuenta Pablo. O sea, Pablo está diciendo, el ídolo no es nada. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que se sacrifica? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Más bien digo lo que los gentiles sacrifican, eso es lo que dice Pablo, hace énfasis ahora, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, la madurez cristiana puede hacer que lo que se sacrifica a los ídolos a nivel individual, tú te lo puedas comer porque eso no tiene ningún problema, porque eso también generó discordia y generó conflicto en aquella época. Pero otra cosa es que participes de los ritos de los gentiles que están basados en religiones falsas y en el ocultismo. La Santa Cena a los de Corinto es perjudicial. 1 Corintios 11, versículos 17 y 20. ¿Lo tiene alguien? El versículo 17 del capítulo 11. Adelante. Sí, aquí lo tengo. Adelante. Pero al daros esta instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia,
hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. El versículo 20. ¿Al 20? Sí, ahora el 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Fijaros, cuando se reúnen no comen la cena del Señor. La cena del Señor es perjudicial. Incluso había en Corinto algunos que rechazaban la resurrección de los muertos. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 12 y 13. Capítulo 15, versículos 12 y 13. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Muy bien. Es decir, se niega hasta la resurrección de los muertos. Hay grupos en esa iglesia. El problema no es que haya esos grupos en esa iglesia, el problema es que se están tolerando. Es que la iglesia tolera todo eso. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Y la iglesia está con un serio problema, un problema muy grave y muy serio. Por eso Pablo se le escribe y Pablo tiene que presentarse allí, ¿no? La idolatría es algo que está conectado con los demonios, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 7 y 14, dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Y el versículo 14, lo acabamos de leer hace un instante: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el capítulo y los versículos 19 y 20 dicen: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Bueno, lo hemos leído hace un instante, no lo vamos a volver a repetir, ¿no? La idolatría está conectada con los demonios. Pablo sabe que hay ángeles rebeldes que se disfrazan de ángeles de Dios. Segunda de Corintios. Vamos a ver ahora la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 13 y 14. Dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho el que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué recomendación da Pablo sobre lo que escribe para el uso de este don que se está produciendo allí, este don extraño? ¿Qué información da Pablo en relación a esto? En 1 Corintios 14, ahora vamos a ir, este capítulo, el 14, es el capítulo conflictivo, ¿eh? 1 Corintios 14, es el que hemos leído antes, todo el capítulo entero. 1 Corintios 14, versículos 37 y 38. Pablo dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo está ahí hablando en el nombre de Dios. Lo que yo digo, lo digo por mandato del Señor. Pero si alguno lo ignora, dice el versículo 38, pues que lo ignore. Pero yo estoy hablando y he venido aquí a hablarlos en el nombre del Señor. Pablo es directo, ¿eh? El verdadero don espiritual debe suscitar también el don de interpretar, ¿eh? 1 Corintios 14, 27, lo hemos leído antes, lo vamos a repetir, dice: si alguno habla en lengua, que lo hagan 2 o 3 y por turno, y que uno traduzca. Es decir, es una condición de que el don de lengua se produzca si hay alguien que lo traduce. ¿Por qué? Porque el verdadero don, que se traduce con sonidos y palabras que todo el mundo entiende, edifica a la iglesia. Es que eso es así. Si no se edifica la iglesia, ¿qué sentido tiene el don? 1 Corintios 14, 26 lo dice bien claro, ¿eh? También Pablo en el versículo 26 de 1 Corintios 14, ¿no? Dice: ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros
Tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, es una característica. Hay 200.000 personas en España que están asistiendo. Hay más de 400 salones y templos e iglesias de personas que se reúnen y que creen en todo esto. Personas respetabilísimas, personas que creen profundamente en esto, pero esto está basado en fomentar y desarrollar las emociones. Tiene esa finalidad, ¿eh? El verdadero don debe de edificar. Hemos dicho que Pablo habla diciendo que viene de Dios. Hemos dicho que el don se debe de dar. Pablo dice que se dé, que se dé. Es que además dice el versículo 28, dice, y si no hay traductor, calle en la iglesia. ¿Cómo puede decir esto Pablo, que calle en la iglesia, si ese don viene del Espíritu Santo? Si ese don que son palabras que nadie entiende, aparece ahí, ¿cómo puede Pablo decir que se calle? Todo eso nos tiene que hacer reflexionar. Las emociones, ¿no? Todo eso nos tiene que hacer, exactamente, todo eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Dice, cuando alguien habla en ese supuesto don de lenguas y no hay traductor, ¿qué debe de hacer? Pues lo que acabamos de leer ahora mismo, ¿no? Que calle, que calle. ¿Por qué? ¿Por qué debe de callar? Porque el verdadero don, lo hemos dicho hace un instante, es una señal para los incrédulos. Es decir, Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios da el don de lenguas, lo hace para impresionar, lo hace para que las personas entiendan lo que se está presentando, los extranjeros que no entendían lo pudiesen entender en su lengua original, y no solamente eso, sino que se impactasen y se impresionasen debido a esa manifestación sobrenatural. Y porque dice, claro, evidentemente después de la manifestación del don de lengua, se sumaban a la iglesia miles, porque las personas se quedaban impactadas, porque reconocían que esto no era humano, que esto viene de alguien que no es humano, ¿no? Por eso el texto nos dice que Dios no es Dios de confusión y sino de paz. El proceso sería como sigue. Primero, ¿hay algún incrédulo? Si la respuesta es sí, entonces puede haber activación por el Espíritu Santo para que se manifieste el don de lenguas concedido previamente a alguien. O sea, alguien ha podido tener en un momento determinado el don de lenguas y lo tiene él, es capaz de hablar en otra lengua, pero claro, si resulta que no sabemos bien, ahí en 1 Corintios 14, no está específicamente clarificado si ese don de lengua que aparece ahí es hablar en lengua extranjera o es hablar en lengua extraña, como en algún lugar dice, angélica. Eso no está definido, pero por el contexto y por el estudio general, esto es un tema complejo, ¿eh? Podemos llegar a conclusiones de que realmente es una falsificación, ¿eh? Es una falsificación. Por eso, ¿hay algún incrédulo? Si la respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo puede activarlo. Si la respuesta es no, el Espíritu Santo no va a permitir la manifestación del don de lenguas, porque si lo hubiera, no sería su procedencia auténtica. Porque ¿cómo va a dar el Espíritu Santo el don de esa supuesta lengua si no hay nadie que traduzca? ¿Para qué lo da? Si es una señal para los incrédulos, si Dios es un Dios que no es de confusión, sino que es un Dios de paz. Segundo, es preciso que además haya traductor o intérprete. Es decir, tiene que haber incrédulo, tiene que haber traducción o intérprete para que además sirva de edificación a la iglesia, ¿eh? ¿Hay traductor? ¿Hay traductor? Si la respuesta es sí, entonces la activación de la interpretación será una señal de que el don de lenguas habría sido activado por el Espíritu Santo. Si hay traductor y hay incrédulo. Si no hay traductor, el tal que tenga ese don de lenguas, si es un don de idioma extranjero, suponiendo que fuese un don de idioma extranjero, debe callarse. Porque aunque haya algún incrédulo extranjero, si no hay activación de la traducción o interpretación por parte del Espíritu Santo, se estaría dando a entender, en base a las pautas que Pablo nos ha presentado aquí, de que el origen de ese hablar en lengua no procede de Dios. Son las pautas que Pablo presenta como mandato de Dios, no de él.
El texto del capítulo 14 coordina los 3 elementos fundamentales que deben darse para la manifestación del don de lenguas genuino en el seno de la comunidad de Corinto. Primero, traducción o interpretación. Segundo, presencia de incrédulos. Y tercero, que sirva de edificación para la iglesia. En todo el capítulo 14, Pablo va a dar superioridad sobre este supuesto don de lenguas y va a dar superioridad a profetizar. Y su énfasis es resaltar lo espiritual. Fijaros, si se observa, y yo antes ya lo he comentado, la palabra dones no aparece en el texto griego. La lectura del tema daría lugar a que estaría sobreentendido. La palabra griega que aparece ahí es ta neumática, neumático. La palabra espíritu viene de neumático, del aire. Los neumáticos de los coches llevan aire, ¿verdad? Pues la palabra espíritu viene precisamente de... O sea, es la traducción de ta neumática, que es un neutro plural que significa todo lo espiritual. La idea sería, en este texto, dice, si os reunís, cuando os reunís en la iglesia, en 1 de Corintios 14, 37, si seguís el amor y todo lo que implica ser espiritual, preferiréis profetizar por cuanto evitaréis lo carnal y edificaréis, sin duda, a la iglesia. Desde el primer momento, Pablo quiere dejar clara 3 ideas. Ha de sobresalir en lo espiritual. Segundo, lo espiritual está sobreentendiendo lo opuesto a lo carnal. O sea, es lo opuesto a lo carnal que se estaba produciendo. Y tercero, la mejor manera de evidenciar lo espiritual es preferir profetizar. Es decir, preferir compartir mensajes de la palabra de Dios, mensajes de Dios. Profeta significa mensajero, que sería el versículo 37 del capítulo 14, ¿no? El don profético va a ocupar entonces un lugar superior, preponderante, hacia cualquier otra manifestación de los que se creen que son espirituales y que creen que pueden tener ellos esa capacidad espiritual. Pues si tienes capacidad espiritual, profetiza, antes que hablar en lenguas. Vamos a ver ahora cómo actúa el diablo. Perdona, una cosita. Adelante, podéis interrumpirme siempre que queráis. Yo voy rápido tratando de que quede esto lo máximo claro posible, ¿no? Pero podéis interrumpirme cuando queráis. Pequeña. Sí, en la versión 1960, Reina Valera dice, el capítulo 37, el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Exacto. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero Exacto. hágase todo decentemente y con orden. Y con orden, evidentemente. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios, no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. O sea, donde esté Dios, siempre habrá orden. Siempre habrá orden. Eso tengámoslo claro. Una de las obras del diablo es precisamente la falsificación de lo espiritual. En Apocalipsis 13, ese texto lo hemos leído anteriormente cuando hemos hablado de las señales del tiempo del fin. Apocalipsis 13, cuando se habla de la bestia y de la imagen de la bestia, y se dice de que después vi a otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos y ejerce toda la autoridad. Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Fuego del cielo a la tierra. El fuego es un símbolo, si os recordáis, en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando estaban los 70 ahí reunidos en el aposento alto, recibieron
estaban unánimes todos, recibieron el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo lo recibieron como con lenguas de fuego. Es decir, el fuego, el Espíritu Santo tiene varios símbolos en la Biblia. Tiene el símbolo del aceite, tiene el símbolo del fuego, ¿no? Pues si esta bestia que hace estas señales es capaz de engañar a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer, haciendo descender fuego del cielo, el hacer descender fuego del cielo es un símbolo de la falsificación de los dones espirituales. Está claro que es una falsificación. Por eso, hoy el don de sanidades, aunque no lo vamos a tocar, pero el don de sanidades, que también se caracteriza estos movimientos pentecostales por ese tipo de don, no, es un don que Dios no lo está dando. Vamos a ver, Dios lo está dando, pero no de esa manera. O sea, ¿de qué forma Dios en el último tiempo está dando el don de la salud? ¿En qué forma lo presenta? No como un don de una sanidad que por arte de magia, entre comillas, alguien es sanado, sino que si ese alguien es sanado, es no por arte de magia, sino de acuerdo a las leyes de la alimentación y de la reforma pro salud. Por eso Dios inspiró la reforma pro salud. Y por eso nosotros como adventistas tenemos ese ministerio de la reforma pro salud, porque cuando uno es capaz de poner en práctica la reforma pro salud, se producen auténticos milagros de sanación. Hay personas que han tenido un cáncer avanzado y han cambiado completamente su estilo de vida y han puesto en marcha todo lo que la reforma pro salud habla de la hidroterapia, de la aeroterapia, de la alimentación, y lo ha puesto todo en marcha del ayuno, y el cáncer ha desaparecido, hermanos, eso se ha producido. ¿Por qué? Porque ahí no puede haber falsificación. El enemigo puede falsificar la sanidad, y Dios, como Dios es un Dios de orden, por eso es muy extraño que dentro de ese Dios de orden hoy en día se dé el don de sanidad a través del chasquido de dedos y que se produzca, que Dios lo puede hacer, y de hecho lo ha hecho en algún momento muy concreto, pero muy raro, porque puede dar pie a que se piense que es una falsificación, porque el enemigo es capaz de falsificar ciertas cosas, ¿eh? El enemigo falsifica. Textos complementarios que se argumentan. En 1 Corintios 13:1 se dice que habla de lenguas angélicas. Angélicas, es lo que os decía antes, ¿no? Y luego que los de Corintio, cuando desarrollaban ese don, dice que hablaban misterios, lenguas angélicas. Pretender basarse en un texto que está construido sobre una hipótesis, que para montar una doctrina es la hipótesis que dice Pablo, dice, aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, o sea, Pablo está construyendo ahí una hipótesis, una hipérbole exagerada, pero no porque existan los idiomas angélicos, que los que existirán también. Pero Pablo no se está refiriendo a que eso es un don del Espíritu Santo. Entonces, estas personas utilizan ese texto de lenguas angélicas para decir que lo que ellos están experimentando pues son lenguas ininteligibles que vienen de Dios y que son angélicas. El estilo que Pablo escoge en esta ocasión es la de exagerar lo que supuestamente están valorando como superior los de Corinto. Y entonces lo compara con el amor, que se trata de una virtud que sobresale sobre cualquier don espiritual o sobre cualquier aspiración de la vanidad, ¿no? Y luego dice el texto de 1 Corintios 14:2 que habla misterios. Que habla misterios. Pablo emplea casi siempre el término misterio en singular. Cuando se refiere, esto es interesante, tengámoslo en cuenta, cuando Pablo habla de misterios, lo utiliza siempre en singular y se refiere al misterio de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 3, versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 6, en Colosenses capítulo 2 y versículo 2, Pablo habla de este misterio en singular. Pero el paganismo, cuando menciona el concepto misterio, utiliza el plural. O sea, Pablo utiliza el griego misterioi. Y el paganismo, cuando habla de misterio, utiliza el plural misteria. Es decir,
Por eso ese texto parece ser que Pablo se está refiriendo lo está utilizando, y si queremos ser coherentes sería viable el hecho de que Pablo estuviera teniendo en cuenta los misterios paganos. O sea, estuviese hablando aquí de los misterios paganos, ¿no? 1 Corintios 14:2, ¿no? Dice, a ver, no, estoy en Apocalipsis, 1 Corintios 14:2, dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. O sea, Pablo, al hablar aquí en plural, se estaría refiriendo a ese tipo de misterios que se producían en los ritos y en los conocimientos demoníacos que se desarrollaban entre los iniciados en las religiones ocultas. Porque desde el paganismo aparece la palabra misteria, que está en plural. ¿Para qué le sirven a Dios esos misterios que, de acuerdo a la traducción, nadie entiende y que por ello el contenido de la lengua revierte a Dios? Es decir, habla a Dios. Desde luego, no sirven para nada. No sirven para nada. Si la finalidad de la lengua era precisamente la de servir como señal al incrédulo y como edificación a la Iglesia, Pablo no podía estar refiriéndose a una lengua genuina donada por el Espíritu Santo, puesto que los misterios que no se entienden no edifican a nadie. Este argumento a mí me da pie a pensar que lo que se estaba produciendo en esa iglesia era algo parecido a lo que se produce hoy en día en muchas denominaciones. Es decir, un don, entre comillas, en el que se hablan palabras ininteligibles, y eso posiblemente, de acuerdo a toda la situación de la iglesia de Corinto, que ya hemos expresado hace un momento, de todo lo que tenían dentro de la iglesia, porque era una iglesia donde el pecado y el paganismo estaba extendidísimo. Porque claro, era una época en la que el evangelio se había abierto a los gentiles, pero los gentiles tenían tradiciones pues totalmente paganas. Y muchos de ellos pues posiblemente no estaban convertidos y estaban entrando en la iglesia de Corinto, ¿no? Y de alguna manera estaban infectando la iglesia de Corinto. Y esa sería un poco la idea de estos términos que utilizan ellos, lo de lenguas angélicas, y hablan misterios, que lo utilizan como argumento para decir que ese don que practican es un don genuino, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, 1 Corintios 13:1. Vamos a ver, Mateo 3:11. Bueno, aquí dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y fuego. Aquí aparece el fuego relacionándolo con el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 13:3 dice que hará descender fuego del cielo y engañará a muchos. Y en Hechos 3:2, aquí es donde se produce el Pentecostés. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si os dais cuenta, aquí también en relación al fuego. ¿Y qué hicieron esto? Y todos fueron llenos, dice el versículo 4, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas. Ese precisamente es el verdadero don de lenguas. El auténtico don de lenguas es el que aparece en estos textos que puedes seguir leyendo, Van Troy, hasta el versículo 12. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. A cada uno le oía hablar en su propia lengua, ¿eh? O sea, cada uno oía, había uno que hablaba, pero los demás que eran de distintos países lo escuchaban en su propia lengua. Adelante. El 7. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todo esto que hablan, como pues le oímos nosotros, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Os dais cuenta? El verdadero don es la lengua natural del país donde hemos nacido.
Ese sería un poco, adelante si quieres, a partir del, continúa leyendo, ¿no? Del 9 hasta el 12. Y aquí están, no, aquí aparecen las personas, los personas de dónde eran, ¿no? Dice partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por eso lo que sucedía en el capítulo 14 es algo extraño de Primera de Corintios, es algo extraño que sucedía en la iglesia de Corinto y es algo que necesitábamos y necesitamos conocer para darnos cuenta de que realmente ese don no es un don de Dios. Pues muy bien, lo vamos a dejar. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, hombre, claro. ¿Cómo no, Van Troy? Seré breve. No, bueno, no. yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia con este tipo de cristianismo. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son cristianos pentecostales, amigos, familiares, y he tenido experiencia por compromiso, he tenido que asistir y yo de mi parte no, en un sentido, tuve una mala experiencia allí, aparte de que me llevé un pisotón que me pisaron. No tuve la experiencia, el éxtasis de ello, claro. de que ellos hacían sus cosas, se tiraban al suelo, lloraban y todo eso. Entonces yo no podía hacer algo que no sentía porque sería como me sentía algo hipócrita. Entonces Neri y yo éramos los últimos que estábamos allí, que no sentíamos, según ellos, el Espíritu Santo. Entonces nos dimos aludidos porque el predicador hizo un comentario o en plena, dijo como que hay personas aquí que no sienten el Espíritu Santo, porque yo creo que era para nosotros, porque nosotros éramos los únicos que no, para ellos no sentíamos el Espíritu Santo. Entonces, creo que también la persona que fue de visita a nuestra iglesia dijo lo mismo, que yo lo invité. Dijo que nosotros no teníamos el derramamiento del Espíritu Santo, que veía que no había manifestación, no hablaban en lengua, y también se llevó una decepción porque él esperaba manifestaciones del Espíritu Santo como en su congregación. Entonces no sé qué tú puedes decirnos acerca de eso, si podemos visitar o tener otra experiencia, o invitar a un hermano evangélico que también venga y vea la metodología del culto de nosotros. Sí, no sé qué tú opinas sobre eso. Yo siempre soy partidario de llevar a las personas a la Biblia. O sea, si yo asisto a esa iglesia y voy a un día a la iglesia, voy a ir con esa finalidad, una finalidad de que si surge alguna oportunidad, vamos a ver, tú no vas a poder convencer a nadie en una visita que tú hagas en una iglesia. Tú, si te trazas un plan de visitar, es para empezar a hacer alguna amistad, y con esa amistad que tú puedas hacer en esa iglesia, pues entonces que el Señor te ponga en tu camino, pues entonces poder presentarle la verdad bíblica, la verdad bíblica. Por eso lo que tiene que hablar siempre es la Biblia. Es la Biblia lo que tiene que hablar. Y hemos de llevar a las personas a la Biblia. Y si una persona, ¿sabéis qué pasa? Que eso en nuestra iglesia a nivel mundial, el estudio de la Biblia está quedando en un segundo plano. Yo por eso, a petición de Xavi, porque fue Xavi el que dijo que quería estudiar un poco, hacer un repaso de las doctrinas y las enseñanzas de nuestra iglesia, me lo pidió, pues yo lo abrí esto para todo el que quisiese hacerlo, porque lo que hemos de manejar es la palabra de Dios, hemos de conocer la palabra de Dios y hemos de presentar la palabra de Dios, hemos de escudriñar la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede llevar a la santificación, nos puede llevar a conocer a Dios y nos puede llevar a conocer la verdad y nos protege contra el engaño.
Es lo único que nos protege contra el engaño, es conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante dedicar tiempo a estudiarla. Ya os lo he dicho muchas veces, hay muchas maneras de estudiarla. Nosotros podemos hacer el devocional cortito por la mañana para hablar con Dios y para que escuchar la voz de Dios. Pero luego podemos dedicar tiempo a la investigación y a profundizar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué estos dicen esto? ¿Y por qué dicen esto otro? ¿En qué se basa este? ¿En qué se basa el otro? Y eso nos puede permitir ayudar a personas que invitemos a nuestra iglesia y que a lo mejor no sientan esa efusividad que sienten en su denominación. Pero nosotros le vamos a decir que nuestra efusividad no nos basamos en la efusividad, sino que nos basamos en la palabra de Dios, en la verdad. Para nosotros es la base, porque es lo único que Dios nos ha dejado. Esto es una obra inspirada por Dios, útil para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para instruir al hombre de Dios en justicia, dice el texto de 1 de Timoteo, ¿no? Y esa es la clave. Para nosotros es la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros levantemos en alto, que sea siempre la palabra de Dios. Por eso es bueno que conozcamos para ser nosotros mismos los que demos argumentos con cariño, con amor, pero que llevemos a las personas a la palabra de Dios. Y todos estamos capacitados para hacerlo. No hay unos más que otros. O sea, puede haber personas que tengan más capacidad para poder entender textos más complicados. No todo el mundo tenemos la misma capacidad. Y entonces podemos encontrarnos que necesitamos que alguien nos explique alguna cosa. Pero el Señor nos va a ayudar a nosotros a poder entender la Biblia en un 95%. La vamos a poder entender perfectamente y poderla presentar con sencillez. Con sencillez, pero con la autoridad de la verdad. Porque la verdad es lo único que da autoridad y es lo único que impacta realmente el corazón. O sea, cuando yo descubro en la Biblia, por ejemplo, la profecía es otro de los argumentos que tenemos a nuestro favor. Cuando estudiamos profecía y vemos cómo se han ido cumpliendo los acontecimientos y cómo está todo organizado desde Daniel 2, tal como hicimos al principio cuando empezamos a estudiar Daniel 2 y los siguientes capítulos que no hemos estudiado, Daniel 7, Daniel 8, y luego nos vamos a Apocalipsis y vemos que está todo delineado ahí de esa manera, pues claro, no nos sorprende que ahora veamos los incendios, que veamos el cambio climático, que veamos todo lo que estamos viendo, porque realmente nos estamos aproximando al fin de la historia de este mundo. ¿Pero por qué? Lo sabemos, porque está anunciado ahí, y para saberlo hay que estudiarlo, porque está en un lenguaje de símbolos, y los símbolos hemos de desgranarlos, ¿no? Un poquito, y eso es importante manejarlo. Por eso yo siempre animo a estudiar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pues bien, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien, si no hay otra cuestión. ¿Quién se siente motivado para orar? ¿Hay alguien que se sienta motivado o motivada para orar? Sí, yo lo puedo hacer. Sí, Rosa, ¿cómo no? Oremos. Padre bueno, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias que que Jordi nos está compartiendo tu palabra. Gracias porque poco a poco la vamos entendiendo. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para que nosotros nos guiamos a través de ella y que aprendamos más de ti y que para que tampoco haya confusiones, porque si estudiamos tu palabra, Señor, pues estaremos siempre claros. Gracias, Señor, por estas enseñanzas y te pido que tú nos sigas acompañando en el próximo estudio y que podamos tener disposición para aprender de ella cada día, buscarte en espíritu y verdad, ya que es palabra de vida para nosotros. Gracias, Señor, por este grupo que estamos aquí para aprender cada día más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.